¿Cómo están? Continuamos con Nuevo Pacto aquí en CNN Chile y en Chilevisión, y es el momento de conversar también con voces que no son nuevas, son voces que han estado en el debate social durante mucho tiempo, no tan visibles siempre. Le damos la bienvenida entonces a Manuel Paynaqueo. Muchísimas gracias por acompañarnos, alcalde de Lumaco. Le damos la bienvenida también a José Andrés Murillo, la Fundación para la Confianza. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. A Camila Herrera, una mujer que ha luchado desde el mundo de la discapacidad muchísimo tiempo. También ha intentado incursionar y ha estado en la política además también. Así es que muchas gracias por estar con nosotros, Camila. Gracias. Y también le damos, por supuesto, la bienvenida a Doris González. A usted lo ven ahí en su polera de Ucamau. Así es que muchas gracias por estar todos con nosotros. Queremos conversar sobre mirar al futuro, pero también mirar el presente. El futuro no se mira sin el presente y sin el pasado, ¿no? Y quisiera preguntarles por cuán y cómo se han sentido respecto, cuán visibles o cuán invisibles se han sentido los actores sociales y ciertos grupos también de la sociedad en el debate político, en el debate económico, en el debate social. Abro la palabra. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, en el caso de los alcaldes de las comunas rurales y en particular también del pueblo nación mapuche, tenemos una tradición de resistencia, de el planteamiento que hacen los mapuches siempre tiene que ver con la reivindicación territorial, el tema constitucional y el tema de los derechos de agua. De ahí una serie de complicaciones que no siempre están visibles. Por supuesto que el Código de Agua, por ejemplo, del año 81, nadie lo ha tocado en profundidad. El reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas es una deuda histórica que se planteó con la candidatura del señor Patricio Aylwin en su momento. Se reiteró con la Comisión de Nuevo Trato. Se reiteró exactamente todos los montajes que se han hecho sobre la demanda social mapuche hasta el día de hoy. Carabineros, han habido distintas formas de montajes que finalmente quedan en nada y siempre el mapuche quedó como el terrorista. Entonces eso a uno le duele porque es una demanda social muy sentida por los jóvenes. Usted hablaba recién del pasado, conocemos bastante o poco de la guerra de Arauco, la que llamaba pacificación de la Araucanía, después los sistemas de minifundio de los mapuches arrinconados en pequeñas reducciones y posteriormente las constituciones que han habido nunca han reconocido los derechos sociales, políticos y culturales, especialmente de participación política del mundo mapuche en el sistema del Estado actual. Vamos a ir haciendo un pimponeo. Camila, ¿cómo lo ves tú? Porque yo me hago cargo, es una opinión difícil que haya personas más invisibles en las demandas para muchas autoridades, no estoy diciendo ningún sector político en general, que las personas en situación de discapacidad. No sé cómo lo ves tú. Claro que sí, o sea, dentro de toda esta movilización que se ha generado, tampoco se ha visto alguna demanda para las personas con discapacidad. Si bien hay personas con discapacidad física que es súper visible, también hay personas que su discapacidad no es visible. Entonces esas personas son aún más discriminadas por la sociedad. Porque, por ejemplo, no sé, una persona que no puede estar todo el tiempo de pie, pero físicamente no se le nota, en el metro nadie le da el asiento. La gente, y a veces yo misma puedo criticar por qué utilizan el ascensor, porque no son discapacidades visibles para todo. Entonces, así vamos habiendo muchas capas de discriminación en la sociedad. O sea, las personas con discapacidad en este momento, ahora con todo esto, quedamos aisladas completamente. Los metros, no sé cuáles los que tienen el ascensor activo o no activo, cuando uno llama generalmente en un tiempo común en la sociedad, cuando uno llama a metro ni siquiera ellos saben qué ascensores tienen activo. Entonces uno llega a la estación y se encuentra, no, estaba el ascensor malo, disculpa. Y en la construcción de políticas públicas, sí, claro, también es exactamente lo mismo. O sea, no se respeta la ley de accesibilidad, por ejemplo, en los edificios públicos. Uno va a los bancos y los bancos hay algunos que están en el centro, por ejemplo, que está construido de hace mucho tiempo. Uno no puede ingresar al banco porque son 10 peldaños por lo menos de entrada. Entonces, son cosas tan básicas como ir a un banco que las personas con discapacidad tenemos que adaptarnos al banco que esté adaptado. Y eso es fome. ¿Dori?
Sí, mira, lamentablemente los sectores populares del mundo de las trabajadoras y los trabajadores han sido excluidos en todo sentido, en las decisiones políticas, incluso en la infraestructura con la que contamos en los barrios y en las poblaciones. Lo digo también pensando cuando nosotros como Ucamau decimos, bueno, reivindicamos el derecho a la vivienda y a la ciudad. Entonces, acá y en Santiago es súper gráfico. Hay ciudades que son absolutamente distintas. Hay personas que viven como en el primer mundo y el resto de nosotros vive sin acceso y tampoco sin poder participar, porque lamentablemente la élite política continúa diciendo que escucha a la ciudadanía, pero en realidad es simplemente una caricatura. El otro día, de hecho, nos invitaron en un municipio en particular a un cabildo y el alcalde nunca estuvo en el cabildo, más bien se hizo contestar una encuesta y no hubo una participación real de la gente y de la comunidad. Entonces, en ese sentido, para nosotros, la invisibilización que se ha generado del movimiento social en general y en la toma de decisiones es dramático. Y es lo que estamos viviendo hoy día con esta revuelta social, que lo que dice la gente, bueno, queremos participar. Efectivamente, tiene que haber un plebiscito, tiene que haber alguna fórmula de participación. Por eso también las encuestas que se hacen en Internet tienen tanta participación hoy día, porque la gente quiere ser escuchada, quiere ser tomada en cuenta. Y también yo creo que hay una mala señal digamos, del mundo político que sigue tratando de hacer callar o aplastar las demandas sociales, cuando en realidad lo que hay que hacer, hay que buscar canales de comunicación y cómo vamos construyendo un Chile distinto. Y vamos a conversar, por supuesto, también de eso, de qué canales también se les ocurren, queremos generar ideas nuevas. José Andrés, no sé cómo lo ves tú, este tema, y de lo que tú quieras hablar, evidentemente, pero también el tema de los niños, que es una voz que también debiera estar muy presente en la construcción de una sociedad y no sé si está tan presente. Probablemente la niñez y la adolescencia es uno de los puntos donde la asimetría es más evidente, ¿no? Como hay un mundo adulto que tiene mucho más poder, que tiene voz, que tiene posibilidad de dialogar, y hay un mundo que son los niños y adolescentes que no tienen espacio, que no tienen voz, que no tienen lugar, y que probablemente se reproduce esta asimetría en un montón de otras grupos humanos y sociales y políticos, y se produce lo que tú estás diciendo, que es la invisibilización, y pareciera que Chile solo es visible para algunos grupos, y aquellos que como reciben esas políticas no se ven, no se escuchan, no existen. Y ahora lo que está pasando es justamente como el levantamiento de la voz de aquellos que nosotros hemos ido silenciando e invisibilizando. Y los niños son un actor tremendamente importante. Yo creo que no solamente en cuanto a símbolos, sino también en realidad ellos sí pueden tener y tienen derecho, y nosotros tenemos la necesidad de escuchar y de verlos, ¿no? Para poder como crear este nuevo horizonte donde debiéramos caber todos, ¿no? Ahora hay una cosa, y pueden intervenir si quieren. Dimos la primera vuelta y ahora pueden intervenir cuando quieran. Queremos escucharlo a todos. Pero hay una cosa que me parece a mí extraordinariamente interesante, porque yo insisto en esta imagen de que estos 30 pesos que gatillaron una cosa que cada cual sintió en su particular situación, que existía un equivalente a los 30 pesos en su propia condición de abuso o en carencia. Y la pregunta es, ¿cómo se rearma el tejido social? Porque cada cual tiene realidades diferentes, tienen distancias gigantescas en el mapa, algunos viven en ciudad, otros viven en el mundo rural. ¿Cómo se reagrupa, a juicio de ustedes, una cosa que está individualizada, pero aislada, y que necesita ser parte, para usar un poco el lema de nuestro programa, tiene que ser parte de un acuerdo, de un pacto? O sea, primero, para pensar en un nuevo pacto, lo que hay que reconocer es que el pacto anterior que hubo en este país ya no va más, y que fue el acuerdo cuando se salió de la dictadura. Y que ahí, claro, hubieron muchos compromisos que todavía no se cumplen, esta alegría que le prometieron al pueblo de Chile que llegaría y que lamentablemente nunca llegó.
Y en ese sentido es que acá los actores principales hoy día en la ciudadanía son los movimientos sociales. Es, por ejemplo, en el caso Unidad Social, que es un espacio de articulación de distintos movimientos sociales. Sabemos que todavía no están representadas todas las voces en ese espacio, pero sí estamos caminando a eso, a buscar cómo desde los movimientos sociales ponemos a disposición también las herramientas, las demandas que tenemos en nuestras particularidades, pero las colectivizamos. Y por eso el plebiscito creemos que es un camino súper coherente para poder trabajar y tomar en cuenta de verdad a aquellas personas que quieren opinar y que quieren decir... para ver a través de qué camino se llega a una nueva constitución, ¿a eso o te sea, refieres? ¿O el plebiscito en general como herramienta? Trabajar la posibilidad del plebiscito como, digamos, para reconocerse la Asamblea Constituyente como el camino posible, pero también para priorizar ciertas demandas que tienen hoy día la gente. O sea, sabemos que el problema de la jubilación de las AFP es un problema gravísimo y que nadie está ajeno a eso. Y es como, bueno, ¿de qué lado estás? ¿Estás del lado de las AFP o estás del lado de la gente? Entonces, en ese sentido es que hay que avanzar a este plebiscito que permita la participación y que sea un plebiscito vinculante, que de verdad comencemos a abrir la democracia y la institucionalidad a la participación ciudadana, a la participación real, porque yo creo, y eso es lo que esperamos en general, que de verdad podamos incidir en las políticas públicas, que podamos incidir en cómo se toman las decisiones y también cómo se gastan los recursos de todas y todos. Mire, yo creo que estamos en un escenario favorable. Hay muchos actores y muchos sectores que nunca han estado dentro de un pacto social. Creo que esto nos da la oportunidad de participación directa. Y es probable que Chile nunca haya tenido un pacto social, que siempre son grupos que toman decisiones. Esta es la constitución política del Estado, el marco jurídico, y todos tenemos que caminar dentro de ese horizonte, dentro de ese marco. Y yo creo que es muy viable un Congreso Constituyente. Veamos experiencia externa, pero bajemos a nuestra realidad. Este es un país largo, extenso, siempre se centra todo en Santiago. Estalló con los 30 pesos del metro y pareciera que en ese tiempo, en ese momento era algo que ocurrió aquí en Santiago, una cosa aislada. Pero cuando empezaron a ver las manifestaciones sucesivamente a lo largo de todo el país, la imagen cambia, todo se vuelca y estamos en este proceso. Yo creo que es bueno esta conversación y los felicito por el nuevo pacto que tiene el nombre del programa. Creo que hacia allá tenemos que avanzar. Yo creo a través del diálogo, de la conversación, desde lo local. Yo soy alcalde de una comuna pequeña, pero amplia territorialmente. Tenemos Lumaco, la comuna de Lumaco, 80 kilómetros, gente que vive en esos sectores, que está dentro de inmerso en las plantaciones forestales, que hay que ir a ver allí cómo está su situación de camino, de vivienda, la falta de agua, la falta de estudios, no tienen acceso a salud, a educación, etcétera. ¿Por qué? Porque todos los planes y proyectos y programas se efectúan, se hacen, se plantean desde Santiago, desde el centro, desde la metrópolis. Y nosotros somos el otro Chile o la gente que está allá, pero no tiene derecho, no está considerado en nada. Entonces, yo creo que por ahí deberíamos avanzar este nuevo pacto a través con del la diálogo, gente, llegar eso, a un nuevo pacto con yo todos. Diría que antes de pensar en cuál es el nuevo pacto, habría que ver por dónde ha hecho agua el pacto actual, ¿no? Porque si no, no vamos a entender hacia dónde vamos. Como decías tú en un momento, para poder ver el futuro es importante comprender el presente y también comprender el pasado, ¿no? Y qué es lo que ha ido sucediendo con esta revuelta de los 30 pesos, que en realidad es una evasión que parecía que solamente algunos tenían derecho a evadir, ¿no? Como evadir impuestos, evadir responsabilidades, evadir incluso dar cuentas de aquello que se había hecho, y todos los demás tenían que someterse. Y es importante como comprender cuáles han sido las asimetrías que se han vulnerado y se ha abusado. Yo siempre pienso desde la niñez y adolescencia como el gran lugar de la asimetría, donde pareciera que los adultos tienen derecho a abusar, a utilizar a los niños muchas veces como si fueran su propiedad, y da espacio también para darse cuenta de que hay un gran porcentaje de la sociedad que ha sido invisibilizado y que hoy día tenemos que nosotros recuperar la manera en que su voz sea también escuchada y poder comprender cuál es la crisis, porque
pareciera que es un problema, es una tentación también, tratar de, una tentación de evadir el problema también, ¿no? Como dar una solución rápida antes de comprender exactamente cuál es el problema. Si no estamos de acuerdo con el problema y confundir las causas con los síntomas es complejo, ¿no? Entonces, ahí yo diría que probablemente la voluntad de crear no solamente una nueva constitución, que una nueva constitución es una consecuencia del nuevo pacto, una nueva voluntad, probablemente ponernos de acuerdo incluso en la metodología que nosotros queremos instaurar para esta nueva como conversación o pacto, ¿no? Yo siento que es importante que sean todas las personas incluidas en este nuevo pacto y también yo siento que este es un momento en que la gente ya se cansó de quedarse en silencio. Siento que esto detonó el que todo lo que se callaron tanto nuestros papás, nuestros abuelos, por miedo también a todo lo que sucedió antes en la dictadura, se callaron y lo aguantaron demasiado. Entonces, este es el momento, yo pienso, de que todas las personas podamos tomar voz y podamos decir en qué estamos de acuerdo y en qué no con el país, porque necesitamos ser considerados todos. Y yo siento que un poco el gobierno y todo el sector político solamente se ha quedado mirando en lo que ellos consideran bien y no se han abierto a escuchar a las personas. Yo siento que si ellos realmente estuvieran escuchando, sería súper diferente todo esto, sería súper diferente el comprender a los demás, porque si uno no se pone en la posición de, no sé, por ejemplo, yo que ando en silla de ruedas, si ustedes no comprendieran lo difícil que es moverse por la ciudad, no lo van a hacer mientras no se pongan en el lugar. Entonces siento que ese es un punto súper importante. Siento que la gente se tiene que poner en el lugar del otro. Tenemos que mirar al del lado, porque es verdad lo que decía, ¿cuál era? Doris, porque yo el otro día miraba, yo vivo en una población, yo vivo en Cerro Navia. La desigualdad en cuanto incluso a infraestructura es súper terrible. O sea, yo pienso que todos los niños que viven en Cerro Navia les encantaría tener una plaza que está en Vitacura, pero tenemos fierros pintados con pintura que se pela en 2 días. Entonces, siento que incluso desde ahí es parte de la discriminación. O sea, con las mismas personas que trabajan, no sé, en sus casas, ¿realmente ellos escuchan a las personas que trabajan para ellos en sus casas? Los empresarios han mirado hacia adentro y ver si realmente la condición de sus trabajadores es la adecuada. Porque, por ejemplo, en cuanto a inclusión laboral, la gente se complica demasiado para contratar a una persona con discapacidad, porque antes que de ver a la persona, ven la silla de ruedas, ven que no tienen un baño accesible, ven que pucha el peldaño, ya mejor no la contratemos, a pesar de la ley, porque es más fácil pagar una multa. Entonces, yo siento que si todos nos pusiéramos en el lugar del otro, si todos miráramos hacia el lado y viéramos que realmente las personas necesitan a lo mejor incluso ser escuchadas solamente, sería súper diferente este país. Quisiera preguntarles a los que quieran responder. También estamos viendo algunas de las cifras de esta encuesta, este termómetro social que incluye al Centro de Microdatos, que incluye al Centro de Conflictos Sociales de la Universidad Católica. Es bien completa la cantidad de preguntas que se hacen. Dicen que un 55% aproximadamente participó. No quiero equivocarme en las cifras para que no se me vayan a enojar después, porque así que mejor la leo. 55,3, no estaba mal. Participó activamente de alguna forma en este movimiento social. Un 71%, por ejemplo, de ese 55% a través de caceroleo, otros en marcha, otros en distintas instancias. Y cuando se les preguntan las prioridades sociales, y la verdad es que pensión y jubilación, un 48,8%, salud, un 22,6%, educación viene en tercera ubicación y hay una serie de empleos, salarios, delincuencia, justicia, derechos humanos, corrupción, medio ambiente, pobreza, hay muchísimas cosas. Y bueno, cuando se piensa cómo se evalúa, chuta,
También ahí están bien complicados, pero claramente hay una priorización respecto de pensiones, por ejemplo. La pregunta es, ¿cómo construimos entre todos una priorización de todas las demandas sociales? ¿Cómo se hace eso? Yo creo que una cosa... Y una cosa, lo cual no quiere decir necesariamente que lo que ustedes, estoy recogiendo lo que ustedes han dicho, no quiere decir que lo institucional no sea importante o que no se pueda trabajar también en eso, pero ¿cómo hacemos para que no se replique esto que ustedes criticaban? Que a veces autoridades no necesariamente conectadas o bien conectadas con la ciudadanía, con el centralismo de Santiago, decida. ¿Cómo se hace esta priorización? En un gran porcentaje, yo creo, de personas que están manifestando su indignación, y no solamente su indignación por cosas que han ocurrido, sino también por el piso en el que se encuentran y por el piso en el que se van a encontrar, tiene que ver con algo práctico también, ¿no? Como nosotros hemos visto adultos mayores que han tomado incluso la decisión de suicidarse cuando se jubilan, porque cuando se jubilan pasan a estar bajo el umbral de la pobreza y no tienen a veces cómo subsistir, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que existe en nuestro país como un gran porcentaje de pensiones y personas que viven después de haber trabajado toda su vida, y personas que hoy día están trabajando, que saben que cuando se jubilen van a pasar por bajo el umbral de la pobreza, hay un problema no solamente ideológico, ¿no? Sino también hay un problema como de subsistencia, ¿no? Entonces, claro, habíamos creado, o parecía que habíamos creado un país tremendamente próspero en una apariencia, ¿no? Y sin embargo hay un porcentaje importante de personas en nuestro país que no van a tener el piso básico para seguir subsistiendo. Hay un porcentaje de pobreza gigante en infancia, en adolescencia, hay una parte de Chile que ha sido invisibilizada, ha sido maltratada, ha sido vulnerada, ha sido víctima de abuso de parte de la estructura en la que nosotros vemos. Y probablemente lo que tú decías, Camila, de escuchar, de ponerse en el lugar del otro, es parte de lo que ha faltado y es parte también de la indignación actual, ¿no? Como incluso en el mismo proceso de hacerse cargo por parte de las autoridades políticas de este malestar, en el cual han puesto este malestar como una especie de pataleta adolescente, y se han vuelto a vulnerar los derechos, los mismos derechos por los cuales se están levantando. Y eso probablemente, evidentemente, como revuelta por dentro, da una sensación de injusticia, de impunidad, de rabia, que hace surgir. Entonces, ¿cuál es la propuesta o cuál es la manera probablemente de enfrentarlo? Es tan simple probablemente de ponerse en el lugar del otro, escuchar, y a partir de ese escuchar, y no solamente escuchar desde arriba, sino que como bajar, como entre comillas, ¿no? Como bajar la tierra y ponerse en el lugar de las demandas que se están que se están discutiendo, ¿no? Porque son tremendamente legítimas, son válidas, son urgentes, y no son un problema ideológico, son un problema práctico también. Sí, yo creo que primero hay varias cosas que hay que hacer en ese sentido, y ahí también pedirle a la clase política que ha estado en el poder durante tanto tiempo, que efectivamente escuche, que no nos diga que escucha, porque no escucha, todavía no escucha, y que muestre voluntad concreta para cambiar las cosas. ¿Se ha ido abriendo el debate? O sea, se ha ido abriendo el debate, pero en realidad quienes se siguen juntando y dialogando en cómo va a cambiar la política y cómo lo van a hacer siguen siendo los mismos de siempre. Lamentablemente es así, y en eso también, hay que ser crítico, porque de verdad, cuando nosotros decimos los acuerdos por arriba ya no sirvieron, ya se demostró que no se puede, que el Chile que se construyó tan desigual, con una brecha tan grande, con invisibilizar a muchos sectores de nuestra sociedad, eso ya hizo agua, y los 30 pesos fue lo que gatilló todo esto, pero como bien lo decía Manuel, el alcalde de Lumaco, fueron los 30 pesos que explotó en Santiago, pero todo Chile hoy día está revuelto. Chile completo está diciendo ya basta. Queremos mejores pensiones, queremos mejor salud, queremos educación, queremos igualdad de derechos, porque la Camila lo decía, o sea,
crecer en un barrio, en una población, es muy distinto a crecer en un sector oriente o en cualquier ciudad de Santiago. Tenemos Chiles distintos. Y los accesos no son los mismos, la infraestructura no es la misma, la calidad de vivienda no es la misma. Entonces, hay un 1% que es el más rico, o un porcentaje minoritario en nuestro país, que ha tenido una ganancia increíble y que no la quiere compartir, porque además que esa ganancia que han tenido ha sido fruto del trabajo de mucha gente. Entonces, cuando decimos, claro, hay que reconocernos, sí hay que reconocernos, sin ninguna duda. O sea, tenemos que pensar colectivamente cómo vamos a construir un Chile donde cada uno de nosotros tenemos algo que ceder, algo que aportar. O sea, cuando decimos, bueno, tenemos deberes y derechos, porque también están los deberes en ese sentido. Entonces, nosotros como dirigentes o como representantes hoy día también nos ponemos a disposición de eso, a crear un espacio de diálogo, pero donde efectivamente seamos escuchados y no siga siendo la misma caricatura de siempre, donde nos ofrecen cambios, pero los cambios terminan siendo tomados entre cuatro paredes y no está la ciudadanía en eso. Entonces ahí insisto con la idea de que tiene que haber voluntades. Nos ofrecen cambios de aquí a ¿cuántos años más? Digamos el ofrecimiento de estos 20.000 pesos de la subida de las pensiones. ¿Por qué no es inmediata? ¿Por qué no es ahora, cuando se puede? Presidencialmente, o sea, el Ejecutivo podría hacer ese esfuerzo. Además los empresarios dicen que se van a meter la mano al bolsillo y van a dar hasta que duela, porque lo dijeron también. ¿Te gustó Entonces, esa expresión? claro que me gustó. Entonces quiero que se lleve a la práctica, porque siempre nos han dicho, confíen en que esto va a pasar, confíen, esperen, ¿no? Si esto va a cambiar. Y seguimos esperando. Entonces, hechos concretos, no palabras, eso es lo que esperamos. El estallido social que ha tenido Chile ha hecho de que la gente individualmente ahora en forma colectiva, recién se da cuenta de que la vulneración de sus derechos sociales, especialmente es de Arica a Punta Arenas, que todos al final pensamos los sueldos, el salario mínimo, la falta de accesibilidad a la educación, a la salud, al final todo el mundo estaba hacia adentro, nadie lo decía, no están los espacios para decirlo. Desde la Constitución del 80 se inhibió siempre la participación de la gente, no hay organización social que hable, que levante la voz, solamente la AFP un poco y algunos temas, pero hay comunas como las nuestras. Yo, lo que decía Camila, el Lumaco, por ejemplo, no tenía plaza hasta hace poco. Imagínense, plaza, que es algo común en cualquier pueblo. Nosotros no teníamos plaza. Tenemos los caminos destrozados porque ahí hay empresas transnacionales que son las forestales que nos destruyen todos los días los caminos, y ¿quién es responsable? Es el alcalde. La gente va, oiga, ¿por qué no arreglan el camino acá que está hecho pedazo? No tenemos agua porque el eucalipto, que tiene 30 o 50 metros de altura, la raíz también tiene 30 o 50 metros de profundidad, buscando todas las napas de agua en las superficiales primero y ahora ya en profundidad. Entonces, esto es un problema de largo aliento, y si no lo resolvemos ahora con un marco jurídico, porque yo pienso que en Chile falta esto, que no... La gente siente que el salario, todos los problemas cotidianos, porque te toca el bolsillo, porque no puedo llegar a un centro de salud, pero ¿de dónde viene esto? ¿Cuál es la consecuencia? Tiene que ver con un marco jurídico, con la Carta Magna, porque ahí están las bases. Si nosotros no arreglamos eso, todo lo otro lo podemos maquillar, pero tiene que haber aquí un cambio estructural, sustancial, que tiene que ver con el acuerdo social. ¿Cómo llegamos a eso? Aquí la gente se olvidó de que hay leyes macro que nos obligan los derechos y los deberes, como decía. ¿Qué le pasó a la concertación, de la cual tú también has sido parte? Mire, ¿Qué le pasó a esos dirigentes también? Yo creo que siempre... ¿Cómo juzgas su accionar? Y la Constitución del 80 marcó primero los senadores que eran designados y después tenían un sueldo vitalicio, marcó un modelo de desarrollo económico que hasta ahora nos siguen diciendo que es el mejor, que no hay que cambiarlo, y por lo tanto no hay que cambiar la Constitución política, porque si eso sucede, este modelo se va a derrumbar y ahí podemos llegar todo al vacío, ¿cierto? Entonces se puede generar una catástrofe, poco menos. Déjeme plantear, voy a usar la última que dijo el alcalde, porque aquí hay gente efectivamente que está en la génesis de todo esto y que tiene que ver con una constitución que fue reformada
en lo mínimo que se pudo alcanzar respecto a los alcances que se podía dar. Pero también hay gente que genuinamente cree que la forma que el modelo económico es el mejor. Cree que si es que hay crecimiento, entonces se va a producir una suerte de chorreo y va a beneficiar a todo el mundo. Y digo esto porque es obvio que no hay un 100% de acuerdo para cómo proceder, ya sea por un plebiscito o una constitución nueva, etcétera. Lo que sí creo yo que hay que tomar en cuenta es, a ver, ¿tiene que ganar una facción para que pierda otra? La última vez que ganó una facción que se arrogó haber sido ganadora de otros chilenos, terminamos en 17 años de dictadura. La pregunta es, ¿cómo se incorpora o cómo se hace, a juicio de ustedes, una comunicación que incluya incluso a las personas que han tenido beneficios de este modelo y han tenido incluso, tienen la idea de que las cosas tienen que seguir más o menos, quizás con arreglos, quizás con algunas mejoras, tienen que seguir el mismo esquema que estaban acá? ¿Cómo se incorporan ellos a una situación posible? Claro, que estén todos finalmente. Claro. O sea, Que yo creo o lo que a hacemos ellos entre le todos o hace esta vez falta- quedan algunos fuera. ¿Cómo Le estamos hace falta todos? un poco nuevamente ver y vivir lo que viven las personas, porque por supuesto que si uno está encerrado en su oficina viendo los números que son beneficiosos, por supuesto que va a creer que ese es un modelo que lo beneficia, porque es un beneficio personal, pero no estás viendo a la persona que vive, no sé, en La Pintana, en Cerro Navia, en tantas comunas que la gente no le alcanza realmente. Entonces, por supuesto que si lo ves desde tu postura y sin pensar en el otro, por supuesto que no vas a querer cambiar nada. Entonces, yo siento que el punto clave de todo es escuchar y ver de verdad, y no solo escuchar para que te entre por un lado y te salga por el otro, sino que hacerlo efectivo, porque ¿qué pasa que si este 1% más rico no tuviera sus trabajadores en la empresa, no serían el 1% más rico? Nos necesitan también a nosotros, o sea, las personas somos también los pilares de la empresa. Por lo menos, por ejemplo, una empresa que tiene 100 trabajadores no puede funcionar con 90 porque necesita los 100. Entonces, si todos ellos se pararan y no hicieran nada, la empresa no sería más rica. Entonces, el punto clave es escuchar y ver que los beneficios tienen que ser para todos, porque todos necesitamos vernos beneficiados. Todos a lo mejor queremos una plaza o algo más lindo, y no solo por tener algo más lindo, sino porque lo merecemos, porque nuestra familia trabajan todo el día. O sea, mi papá trabajó muchos años de forma independiente y tenía 6 trabajos al día para poder pagarme la universidad, y siento que no es justo, porque ahora cuando se jubile no va a tener una pensión que le permita vivir como él debería vivir. Entonces, es injusto que todos quienes mueven las empresas, que los trabajadores somos la base de las empresas, los pilares, no seamos escuchados. Entonces, siento que ese es el punto clave de todo. Escuchar y ponerse en el lugar del otro. Vivir realmente, ir y mirar, no sé, ir a una población y ver las diferencias, ver cómo viven las personas. Ver por qué a lo mejor una persona prioriza tener una televisión más cara que a lo mejor arreglar su casa, porque eso también es desigualdad, porque nunca nos enseñaron que teníamos que priorizar. Fernando, por ejemplo, en la región de la Araucanía, en la región del Biobío, siempre se dijo que la empresa forestal iba a chorrear, porque ahí iba a estar todo el trabajo, que no se preocupen, que esto sigue el oro verde. Y resulta que todo el mundo empezó a plantar, pero el monopolio lo tenía un grupo económico, CMPC, Forestal Arauco, y hoy día nos encontramos con que hemos sido invadidos, nos encontramos sin los servicios básicos. Hoy día, cuando estamos en el 2020 prácticamente, la gente no tiene agua, no tiene vivienda, no tiene camino, no tienen acceso a lo básico. Entonces, yo creo que, insisto en esto, de que el modelo ya a nosotros no nos sirve. Le sirve a un sector, como decía Camila, a un grupo pequeño, pero al común del chileno, al 90, 80 y tanto %, este modelo
hay que cambiar el modelo. Nosotros en Lumaco planteamos un modelo, le damos participación a los descendientes italianos, a los mapuches, a los criollos. Somos 3 culturas, Lumaco comuna tricultural, y tenemos todo un programa turístico, pero no tenemos respaldo del Estado para avanzar en esto. Tenemos la cordillera de Nahuel Buta, tenemos patrimonio histórico-cultural, tenemos saberes que conocer. Yo he ido a China, estamos en Shenzhen en contacto con gente que le interesa el turismo, que quiere traer tecnologías, pero yo no tengo respaldo del Estado para apoyar a mi gente. Y ahí tenemos que trabajar por parejo, por eso necesitamos un Chile unido. Lumaco está en la mesa, puesto en su plan de desarrollo territorial, comunal, con todas las culturas que somos parte. Pero aquí Chile debe tener finalmente una constitución plurinacional, donde seamos todos los actores reconocidos dignamente, una constitución democrática. Y para que sea democrática tiene que ser con participación de todos los sectores. Pues. 20 segunditos para cada uno, porque se nos acabó el tiempo, así que una muy breve. Yo quería referirme a eso. O sea, lo primero es plantear el diálogo entre las distintas partes acá en Chile. La política del chorreo fue una política que no funcionó y que nos prometieron en los 90, ¿no? Entonces eso no funcionó, no resultó. Y lamentablemente hoy día, y como lo decía la Camila, la desigualdad es tremenda. Mi madre trabaja desde los 13 años y tiene una pensión miserable. Hubieron momentos de mi vida en las que yo nunca pude ver a mi papá, porque tenía que salir de madrugada a trabajar y llegaba en la noche tarde cuando yo ya estaba durmiendo para el otro día poder ir al colegio. Esa es la desigualdad que se vive en lugares de nuestros barrios, de nuestras poblaciones, donde ni siquiera tenemos un consultorio o medicamentos para vivir. Entonces, en este caso, quienes hoy día pueden tomar las decisiones es esta casta política que se ha mantenido en el poder y que además la ha ocupado para hacer un buen negocio. Entonces, ellos que hoy día propulsen mesas de diálogo, de trabajo, con las diferentes partes que se tienen que, digamos, estar en ese encuentro, pero además también pedirle la altura a la clase política, a la clase empresarial, que de verdad se comprometa a dar hasta que duela, porque no le estamos diciendo que se le van a quitar las ganancias que tienen, sino que ganen un poco menos y que ojalá puedan compartir las utilidades con sus trabajadoras y trabajadores, que es lo que hoy día Chile está diciendo. Es muy interesante este y otros temas, y los vamos a seguir conversando como hemos estado en otras ocasiones. Nos encantaría tener más tiempo. Queremos agradecerles a todos que nos hayan acompañado y sigamos conversando para ver cómo construimos este nuevo pacto. Muchas gracias. Gracias.